Hola, patronartistas. Hoy vamos a ver una nueva forma de crear este tipo de bordes trenzados en Nukin en este caso, pero que también con el mismo patrón vas a poder hacerlo en 2 agujas. Este tipo de borde trenzado hay varias formas de conseguirlo. Una ya la hemos visto, os dejaré un enlace al final del vídeo y ahora vamos a ver otra forma que creo que igual es hasta más fácil de recordar. Así que nos vamos a poner manos a la obra inmediatamente. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y hoy tejemos Nukin y bueno, de rebote 2 agujas. Deciros que aquí estoy trabajando con una lana que es una mezcla de lana virgen y acrílico, más o menos un 60% de lana y un 40% acrílico, que tiene un grosor de más o menos 5 milímetros y que la estoy tejiendo con un gancho de 5 milímetros. Bueno, y vamos a empezar montando el número de puntos que tengáis que montar para vuestra prenda. En este caso, como vamos a explicar un borde, nos da igual el número de puntos. Ahí. Deciros que en 2 agujas sería igual, lo voy a ir explicando según vayamos avanzando, ¿vale? Quienes no sepáis qué es esta técnica del Nukin, por aquí arriba os voy a dejar el enlace a un tutorial en el que lo explico, ¿vale? En el que podéis ver pues toda la parte de iniciación al Nukin. Bueno, ya tenemos los puntos sacados, en este caso, o los puntos montados, y vamos a empezar con la primera vuelta. Vale, este tipo de bordes de los que tienen solo un punto en cada orilla, y vienen muy bien tanto para cuando tenemos los bordes vistos, ¿vale? Como para cuando queremos coser, porque lo tenemos súper fácil para coser al tener ese borde tan definido. En punto jersey por sí solo, a menos que tejáis muy flojo, no suele servir para que no se enrolle. Sí que alivia un poco el enrollamiento, pero no del todo. En esos casos, pues aplicáis este borde en la orilla, lo que es en el primer y el último punto, y alguno de los otros bordes que he ido explicando a lo largo de estas semanas atrás, que sirven para precisamente hacer que el punto jersey no se enrolle, ¿vale? Pero en este caso sí que lo alivia un poco, pero no lo quita del todo. Es más un borde pues para dejar bonito lo que es el primero y el último puntos. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vueltas del derecho. Todas las vueltas del derecho lo que van a llevar es un punto deslizado en el primer punto, ¿vale? O sea, ¿y cómo hacemos un punto deslizado en el primer punto en Nukin? Simplemente metemos el gancho en ese punto. Aquí. Metemos el gancho y ya lo tendríamos. No cogemos, ni sacamos, ni nada. Y seguiríamos con el siguiente punto, en el que introducimos, tomamos hebra y sacamos. Eso sería un derecho. Y vamos haciendo derechos hasta llegar al final. El último punto en todas las vueltas del derecho va a ser exactamente igual que el primer punto. ¿Qué es lo que hacemos? Introducir el gancho y listo. No tomamos hebra ni nada. Un punto deslizado del derecho en Nukin simplemente es introducir el gancho en el punto y nos olvidamos, ¿vale? Entonces, todas las vueltas del derecho van a ir así. El primer y el último punto simplemente es un punto deslizado. ¿Qué estamos tejiendo en 2 agujas? ¿Cómo cogeríamos el punto derecho deslizado? Bueno, metemos la aguja por aquí y simplemente sacamos el punto a la otra aguja, ¿vale? No tiene más misterio, ya sabéis cómo hacer. Es como hacer un derecho, pero sin llegar a hacer el derecho, solo metiendo la aguja y sacando el punto. Así sería en 2 agujas. Vamos a ver cómo hacemos todas las vueltas del revés en este punto. Bueno, pues las vueltas del revés en este punto, voy a sacar el cable, lo que hacemos es hacer un punto del revés en el primer punto. ¿Y cómo hacemos un punto del revés si tenemos la hebra aquí? Bueno, la hebra la tenemos ya en este caso por delante, introducimos el gancho de delante hacia detrás, tomamos la hebra, ¿veis? Como la tomaríamos normalmente y sacamos, ¿vale? Y ahora vamos a seguir haciendo un punto revés en cada punto hasta llegar al final. Ahora os resuelvo una duda que me soléis plantear mucho en este tipo de bordes, ¿vale? En cuanto llega al final y hagamos el último punto, lo resolvemos. Bueno, aquí vamos. Y en el último punto vamos a hacer lo mismo, hacemos un revés, con lo que ya veis qué fácil. Vueltas del derecho, hacemos primer y último punto haciendo un punto deslizado del derecho y en las vueltas del revés simplemente hacemos un revés, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando en la vuelta del revés, ¿vale? No haces punto revés, sino cualquier otro punto. Bueno, pues el primer
y el último punto van a seguir siendo un punto del revés, ¿vale? Porque el borde va a ser siempre así. Hagáis el punto que hagáis en el derecho y hagáis el punto que hagáis en el revés. Da igual que aquí en el derecho hagáis reveses y aquí en el revés hagáis, yo qué sé, una vuelta del derecho y otra, o sea, un punto del derecho y otro punto del revés. Da igual qué configuración haya. El primer punto y el último punto en las vueltas del derecho va siempre a ser un deslizado del derecho y todas las vueltas del revés, hagáis el punto que hagáis en las vueltas del revés, va a ir con un revés, ¿vale? Primer y último punto. Y así es como hacemos este borde tan bonito que os he enseñado antes. Aquí lo tengo, aquí no tengo ahora el gancho porque lo tengo en esta otra, ¿veis? Así es como lo haríamos. Todas las vueltas del derecho van hechas deslizado del derecho, primer punto, deslizado del derecho, el último punto, y todas las del revés con un revés. Bueno, no tiene más, ya veis que facilito. Entonces, como os decía, esto va muy bien tanto para cuando tenemos bordes vistos, ¿vale? Como en una bufanda, por ejemplo, como para cuando queremos coser. Imaginaos qué fácil es coser por aquí. O sea, lo tenemos muy sencillito para coger los puntos y coser. Si queréis que os enseñe algunas costuras que podemos utilizar con este tipo de bordes, me decís y las prepararé. Y bueno, ahora sin más os quiero recordar que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis tanto la tienda online donde podéis conseguir los ganchos especiales de Nuking con cable, también tenéis los cables que vienen por separado, las lanas, todo lo que utilizo aquí en los tutoriales lo tenéis allí en la tienda online. Y también tenéis todos los patrones por escrito, ¿vale? Por cada patrón en vídeo que hago un patrón escrito. A veces también incluyo en algunos puntos los gráficos o los esquemas. Así que pasaros por allí. También os dejo abajo, en lugar de solo el enlace a la web completa, el enlace específico al patrón escrito o al tutorial escrito de este vídeo específico, de este tutorial específico, para que no tengáis que andar buscándolo. Y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a esa otra forma que os decía que hay de hacer este tipo de bordes trenzados, porque hay varias formas de hacer bordes trenzados, iré explicándolas todas para que así podáis elegir la que más os gusta en cada ocasión. Y bueno, y así más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.